por el tema de las pensiones. ¿Qué es lo que está proponiendo Gustavo Petro en materia de pensiones? Que hemos visto que sí, que hay candidatos que dicen que sí, que tal vez tocar la edad, otros que no. ¿Qué propone Gustavo Petro de manera concreta para las pensiones en Colombia? Porque lo que es cierto es que tenemos un problema el berraco. Pensiones y salud están en la misma ley, ¿no? Que es la ley 100. Ujú. Y tienen la misma filosofía desde que se aprobó en 1993. Como se ha olvidado, digamos, en 1993 yo era congresista de 32 años. Por primera vez en representación de Cundinamarca, entré al Congreso, yo no tenía ni idea cómo era el Congreso, Ujú. y lo fui por la ADM 19, por voto popular. Y en el 93 llegó ese proyecto de ley del presidente Gaviria y su ponente en el Senado era Álvaro Uribe Vélez. Mira esa paradoja. César Gaviria hoy es el que fue el coordinador del sí y Álvaro Uribe el coordinador del no, pero estaban ahí junticos Ujú. haciendo la ley 100 y la hicieron aprobar. Yo voté en contra. Entonces quiero un poco que la gente sepa que incluso desde el inicio, Que usted votó en contra de sí, la ley 100. porque me parecía un proceso de privatización de la salud y las pensiones que no iba a dar resultado en Colombia. Digamos que a los 32 años no era que tuviera muchos elementos y certezas, pero hoy ya podemos decirlo. Digamos, ya pasó el suficiente tiempo como para hacer la valoración de lo que ha sucedido. ¿Qué tienes tú en pensiones? Tienes más o menos 200 y pico billones de pesos de ahorro individual de trabajadores metidos en las administradoras privadas de pensiones con cuentas individuales y los propietarios, los que tienen el control sobre esos dineros, son los dos principales bancos de Colombia, los dueños de esos dos bancos. El Grupo Aval, es decir, Luis Carlos Sarmiento, y el que llamaban antes el Sindicato Antioqueño, OGEA, Grupo Empresarial Antioqueño, que tiene el Bancolombia. Esos son los dueños, controlan las pensiones. Como alcalde yo los vi, por Ujú. ejemplo, el fondo pensional de Luis Carlos Sarmiento, que es dinero de los trabajadores, es copropietario de la empresa de energía de Bogotá. Pero el que iba no eran los pensionados a la Ujú. junta, no iban los representantes de los pensionados no, sino de los ahorradores de las pensiones, sino que iba el grupo a jugar sus intereses. Recuerda tú que Luis Carlos Sarmiento, por ejemplo, es el segundo dueño de la transportadora de gas Promigas, competidor de la que tiene la EB. Entonces ahí había un conflicto. Digamos, se ha usado el dinero que ahorran los trabajadores para las lógicas particulares, privadas y muy poderosas de quienes manejan esos ahorros. Y no dan pensión, Ujú. que es el objetivo. Digamos, si eso diera pensión, pues uno dice, bueno, es un mecanismo de administración. Pero el número de personas beneficiadas de pensión o incluso el cálculo hacia los próximos años para una persona de un salario mínimo, dos salarios mínimos o tres salarios mínimos, que son la mayoría de los trabajadores y trabajadoras colombianas, Sí. es que no da su ahorro para que le entreguen la pensión. Le devuelven su ahorro con unos intereses y adiós. Se quedaron sin pensión. Es decir, la ley 100 en pensiones no resolvió el problema. ¿Qué proponemos nosotros? Que eso Nosotros, es lo que nos interesa escuchar. Le quiero decir que que somos tampoco es, tendencia una en el Twitter. Me da pena estarlo eso está muy interrumpiendo con bien. esas noticias que pueden ser banales, pero eso quiere decir que nos están escuchando y es muy importante. Sabe que yo siempre pienso que en esta mesa lo importante es que podamos escuchar todas las propuestas, Claro, no importa de eso se trata de una qué sector campaña. sea, de derecha, de izquierda, de centro, pero que la gente pueda elegir, pueda escoger. Bien, ¿qué proponemos nosotros? El problema de ese sistema no está en la edad de pensión. Eso no es cierto. Claro, si elevan la edad de pensión, entonces menos flujo sale del dinero que están controlando O los sea, dueños de no los elevar bancos. edad de pensión es el Eso no primer tiene punto de que la ver con propuesta la suya. solución. Pues listo. Con la solución tiene que ver, uno, que se amplíe todo el aparato productivo de Colombia. Y Ujú. volvemos al tema de si petróleo o agricultura e industria. Si vamos hacia agricultura e industria, se amplía el número de personas que trabajan en este país. Así es simple. Y por millones. Y esa es la base real con que se debe financiar un sistema pensional. Pero nosotros no creemos y construiríamos una transición
que esas pensiones se garantizan a partir de cuentas individuales. La mayoría de las personas no va a recibir pensión a partir de esas cuentas Claro. individuales administradas por los dueños de los bancos. Solamente un régimen de pilares, que implica que con las contribuciones que yo hago en este momento a no a mí, sino a la seguridad social, los que se pensionan en este momento reciben ese dinero para su pensión. Eso se llama reparto simple. Todo el que se vaya pensionando hoy, mañana, pasado, puede empezar a recibir su pensión de los cotizantes, Ujú. que todavía no se pensionan, por jóvenes, etcétera. Y así sucesivamente. Solo se permitiría, y este pilar se llama así, régimen de pilares universal de reparto simple, obligatorio, nacional, se le permite a trabajadores y asalariados de altos ingresos, más allá de 4 salarios mínimos, que son minoría, pero que existen en Colombia, que adicionalmente a su primer pilar, si quieren unas pensiones mayores, etcétera, Ujú. puedan voluntariamente escoger fondos privados de pensiones. Pero previamente hay un pilar universal que es el que le garantiza el derecho mínimo Y esas a pensiones la pensión millonarias que de la reciben gente, esos subsidios, porque yo entiendo que ya vamos como en 40 billones, ¿no? pero del Estado. Del Estado. Sí, es plata Y del que Estado esos y son 40 billones se pensionados del van Estado. casi, exacto, Son plata del Estado, o sea, de sí. toda la sociedad, y son funcionarios del Estado. Y gran parte de esa plata se va es a las pensiones, a las megapensiones que Pero las llamamos. megapensiones son las de los ex congresistas que ¿Y usted envejecieron. respetaría esos derechos adquiridos? No, ahí, en ese grupo de altas pensiones, Sí, ojo, de altas pensiones hay sí. que poner impuesto. A ponerles un Es impuesto. recuperar parte. Y No ese es, impuesto no tiene que ir, es, no es arbitrariamente decir no les damos más esta plata a lo que da el Estado, no porque sino ellos listo, usted ya es tiene un esta, derecho.